Hola Cracks, espero que estén muy bien. Este es mi primer video del canal, me costó mucho grabarlo y por eso me quedó un poco largo, pero no se vayan que en serio está muy bueno. Voy a hablar un poquito acerca de lo que es el dibujo como tal y otro poco acerca de lo que yo he hecho como fanático del dibujo, porque en realidad soy un fanático del dibujo. No he estudiado ninguna carrera en artes, ni en dibujo, ni en nada de esas cosas. Esto ha sido puro práctica, más que todo práctica. Y digamos un poco de talento, se podría decir. Pero generalmente más práctica que talento. La verdad es que yo creo que el dibujo es un 99% de práctica y un 1% de talento. Y es la realidad. Digamos que uno puede mejorar mucho la técnica de dibujo siempre y cuando más practique. Creo que todavía me falta mucho por mejorar, pero esta es la finalidad del canal. Yo practicar para mejorar y que ustedes también practiquen, motivarlos a practicar para que las personas pues, que quieran dibujar este tipo de, de caricaturas, de anime, lo puedan hacer. Acá empiezo con el boceto. Primero ven que trazo como unas líneas de simetría para poder pues como darle digamos un encaje al dibujo y que las partes, lo que son los ojos, las orejas, el pelo, la encuadre de la cara quede aceptable. Entonces lo que hago es una serie de encuadres para que las figuras queden simétricas y geométricas. Y básicamente esta primera parte es un boceto. Quizá puede parecer un poquito aburrido, el video es un poquito largo, pero como les digo, no se vayan porque en serio les voy a contar muchas cosas de las que pues he hecho para poder pues adquirir como la técnica del dibujo, aunque como les digo, creo que todavía debo mejorar muchas cosas, pero la idea es esa, practicar y practicar para poder cada vez ser mejor en esta área del dibujo. Como ven acá, pues estoy creando la parte del cuello. Esto es solamente pues un boceto y siempre ven que trazo líneas simétricas. Mientras tanto, mientras hago esta parte del boceto, les voy a contar un poquito pues acerca de lo que yo he hecho. Yo comencé más o menos a dibujar a la edad de 6 7 años. Me gustaba mucho dibujar rostros, animales y pues claramente me gustaba demasiado Dragon Ball. En ese tiempo pues mis padres no me dejaban verla pues porque decían que era algo satánico. ¿A quién no le pasó eso? Pero igual me las arreglaba para verlo, obviamente. Eh, Compraba stickers, compraba calcomanías, compraba álbums, todo lo que tuviese que ver con Dragon Ball. Así que pues prácticamente esta caricatura en particular, todos esos personajes pues los tengo muy memorizados, muy en la memoria y me ha encantado dibujarlos. Pero les digo la verdad, al principio era nefasto. O sea, yo empecé muy temprano, pero al principio dibujaba muy mal. La verdad es que pues no tenía simetría, una mano más grande que la otra, un pie más grande que el otro, la cabeza más grande que el torso, pues, o sin proporciones, digamos. Y esto todo se mejoró a partir de la práctica. Cada vez que iba dibujando me iba dando cuenta más de cosas, por ejemplo un detalle que tenía la mano más larga que la otra, o me daba cuenta que la cara quedaba torcida, no quedaba simétrica, o me daba cuenta que por ejemplo a veces le hacía demasiado pelo, o etcétera. Entonces primero empecé como a enfatizar en esos aspectos, siempre como a tratar pues como de generar simetría en las figuras. Y ahí fue cuando pues conocí la parte de los rostros, los animales, los pájaros, las frutas, todas esas cosas, porque empezando a dibujar, a hacer esos dibujos, digamos como de rostros y eso, en los libros decían como primero generar un encuadre, primero pues trazar diferentes líneas que generen una simetría al rostro, etcétera. Y eso mismo era lo que iba aplicando en toda esta parte pues de hacer los dibujos pues también de anime, pues de Dragon Ball en este caso, y me funcionaba muy bien, me funcionaba demasiado bien. En esa parte de aquí estamos haciendo un delineado con un lapicero sencillo. Me he dado cuenta que hacer un delineado con lapicero es a veces mucho mejor que hacer un delineado con marcadores o lapiceros de tinta, porque los lapiceros de tinta tienden mucho a soltar la tinta y más en este tipo de papeles. Este es un opalina, entonces este tipo de papeles tiende a quedar liso y pues tiende a regarse la tinta dañando los dibujos. Entonces, ¿qué recomiendo?
un lapicero digamos como de una buena punta, pues de una buena calidad, y, y hacer primero el delineado de la mitad del dibujo, donde tienes la mano puesta. Si no utilizas, digamos, como un apoyo de un papel o algo para ir deslizando y no ensuciar el dibujo, hacer al menos el delineado de la mitad contraria. Miren que ya estoy delineando la mitad izquierda, mientras que apoyo en mi mano, pues mi mano la apoyo en la mitad derecha, y luego hago lo contrario de manera un poco más sutil. Ya empiezo como a hacer la parte derecha de manera un poco más sutil. Continuando con lo que estaba contando, era muy problemático para mí a veces hacer simetría en los dibujos. Entonces luego de lo que yo les dije, que empecé como a practicar esa parte de rostros y todo eso, se me fue dando un poco mejor hacerlo de la simetría, incluso en estos dibujos, pues que uno diría, pues un dibujo de caricatura, pues sí, pero la teoría es la misma. Me ayuda a mejorar mucho, a mejorar el pulso de los trazos. Eso es muy importante, porque el pulso de los trazos evita que tú, por ejemplo, cuando estés delineando, te dañen los dibujos o queden dibujos, digamos, como sin un trazo definido. Entonces es muy importante. Trazar, hacer trazos. Si tienes una posibilidad de tomar una hoja y empezar a hacer trazos de diferentes, digamos, trazo de las cejas, o trazo de la boca, o trazo de los ojos, o trazo del pelo, esos trazos te van a ayudar a mejorar el pulso, y eso es muy importante porque permite que luego hagas un delineado muy fácilmente. Lo que les dije, pues les recomiendo que en la medida de lo posible no utilizar marcadores de tinta húmeda, pues muy húmeda, exceptuando pues los marcadores a base de alcohol, que esos son un poco más caros pero son muy buenos, o esos lapiceros de tinta húmeda. Es que no recuerdo exactamente pues cuáles son los nombres, pero acá le decimos lapicero de tinta húmeda. Entonces no les recomiendo, pues porque lo que les dije, riega la tinta, y esto es, por ejemplo, para hacer lo que estoy haciendo en este momento, que es borrar las delineados en lápiz, es muy complicado. Miren que acá siempre estuve al pendiente de las proporciones y pues un poquito de los detalles, que por ejemplo en la parte del cuello él lleva pues como, no sé, en la chaqueta lleva como digamos, unos pequeños trazos rápidos característicos pues de todas las figuras de Dragon Ball. Los brazos, miren los brazos, que yo traté pues como de generar, de que los brazos estuvieran pues acorde en las posiciones que debían estar, como para poder darle el encuadre bien al dibujo. Esa es la parte que yo siento que es un poco más complicada, que es la parte de pintar. Si les digo la verdad, es uno de los pocos dibujos que generalmente he pintado. Pues me gusta pintar los dibujos, pero el pintar es algo muy difícil. El pintar es un arte. Es muchísimo más fácil cuando pintas, por ejemplo, con marcadores a base de alcohol, que esos marcadores pues son excelentes, pero pues el precio también es muy elevado, y por eso lo hice con unos colores. Esos colores, la verdad no sé, yo creía que eran Prismacolor, pero resulta que no, pues no sé qué marcas eran. En el color dice Papermate, y pues la verdad funcionan, me parece que funcionan relativamente bien, pues cumplen bien su función y todo. Me parecen que en el papel, además que el papel opalina ayuda mucho a cualquier tipo de color, pero ustedes pueden empezar con cualquier tipo de colores. La verdad es que yo he visto gente que hace unas cosas con unos colores sencillos muy bacanas. De hecho, hace poco vi, pues yo sigo muchos canales de dibujo, y hace poco vi un canal que se llama Arte Master, que es de mis canales favoritos, donde hacía con unos marcadores, con unos lápices de colores super malos, pelles, como les decimos acá, pues súper de baja calidad, y hace un dibujo súper brutal con esos marcadores. Entonces no es una excusa el hecho de que me diga, es que no tengo colores, o es que los colores que tengo son muy malos, son muy baratos. Yo creo que también influye mucho el papel. En este caso es opalina, como les digo, y la opalina la verdad es que se comporta muy bien, hay que decirlo. La opalina tiene como un tono, digamos, como una textura un poco grasosa, digámoslo, pues, o lisa, y eso permite que el lápiz de color pues se deslice muy bien sobre él. Vemos que aquí estamos pues como generando como capas de saturación. Pues vemos que la primera parte es como pinto con mayor fuerza para hacer pues las sombras, y en la segunda parte pues ya puedo pintar como un poco más suave, debido a que ya son como las luces. Entonces hay que tener pues como eso en cuenta para que le vamos dando como un buen tono al dibujo. La parte de la piel,
que ya en un momento la voy a empezar a colorear, a veces tiende a ser un poco complicada por la cuestión de los colores. La verdad en este caso yo estaba un poco limitado porque nada más tenía 12 colores, pues no los 12 colores que yo tengo. Decidí que la piel iba a ser un poco café, o sea, las sombras, las partes más oscuras iba a ser un café y las partes más claras iba a ser un color piel. Entonces ahí empiezo como a pintar con un café para hacer como la parte de la piel y luego finalmente pues hago la parte pues de las luces con un color más piel. Si vemos aquí, todavía pues no lo he empezado a hacer, pero ese es un café y empiezo a hacerle como en las partes más oscuras, hacerle más duro pues para generar esas buenas sombras que les digo. A veces es un riesgo cuando ya uno tiene el dibujo empezar a pintar porque uno dice, donde escoge el color mal, lo daño, y es verdad. A veces es muy recomendable como mirar en otra hoja que no vaya a ser la del dibujo, mirar qué tal es ese color, si te gusta, si te complace pues la tonalidad del color para hacer las sombras, y ya después de eso ya se empezar a hacer los trazos y rayar. Mientras que hago esta parte del coloreado, como les dije, este coloreado es con un café oscuro, bastante oscuro, y pues igual lo voy haciendo duro en las partes pues donde más sombra pues recae sobre el dibujo, y en las partes más claritas ya voy, digamos, como disminuyendo un poco la intensidad del color. Continuando con lo que les estaba mencionando pues ahorita, al principio fue muy difícil aprender pues a hacer estos dibujos, pero pues poco a poco con la práctica y el coloreado pues sí se me ha dado un poquito más duro. Generalmente los dibujos los hacía antes a blanco y negro, pues se hacía las sombras más como con color, con carboncillo o incluso con lápiz, pero pues en este momento ya como que me he soltado un poco más con el color, lo he ido experimentando, y la verdad es que entre un dibujo a color y un dibujo a blanco y negro hay una gran diferencia. Y pues la idea es siempre apuntar a hacer algo más realista, algo más acercado a la caricatura. Otra cosa que a veces nosotros creemos que los colores tienen que tener mucha punta, y a veces incluso eso no es tan bueno, porque para generar estos colores claros a veces los colores tienen que tener una punta como más redondeada. Entonces, dependiendo para lo que queramos, pero generalmente los colores no deben tener como tanta punta, pues una punta normal, porque pues tener una punta en exceso, pues primero que hace tender a quebrar la punta del color, pues sacar tanta punta del color hace tender a quebrarla, y además que a veces se tiende a ser complicado un poco al momento de pintar. Una punta normal, sencilla. Ven que aquí les estoy aplicando un tono más piel en la parte donde están las luces para que genere como ese efecto de luz y sombra. Bien. Quizá en esta parte me faltó saturar un poquito más, por ejemplo, la cara con el color café, generar pues un poquito más de color café, pero pues son detalles. Este dibujo particularmente me encanta, es uno de mis personajes favoritos. Gogeta es brutal. Yo lo pensé dibujar en la fase Super Saiyajin, pero pues lo que salió esto. Salió el Blue. Pero la fase Super Saiyajin, de hecho, la tuve dibujada. Arriba pues les voy a dejar mis redes sociales para que chequen la parte del dibujo de Gogeta en Super Saiyajin en mi Instagram. Voy a tratar como de subir, pues como cuando no pueda subir videos, subo en el Instagram, para que pues lo chequen y lo miren. Entonces, como les digo, miren que esto es súper económico, esto no tiene nada de cosas caras. Es un lapicero, un portaminas y una caja de 12 colores incluso. Solamente debe tener lo que es el color piel, el color café, dos colores azules y ya. Bueno, y los colores amarillos que ahorita ya vienen, que es para la parte como entre lo que recubre pues como al hombro en la chaqueta y al cuello. Esa parte sí es como un amarillo y un dorado, puede ser. Eso fue lo que yo utilicé. ¿Qué otro tip? Miremos que acá pues con esos colores que son como particularmente este dorado, y creo que hay un azul también que es así, pues que es como mirellado, sirve también mucho para estas sombras porque son colores como muy resaltantes. Entonces ahí vemos pues que esos colores alcanzan mucho a resaltar y le dan pues como una particularidad de realce al dibujo.
Eso es algo muy chévere en este tipo de colores. Creo que en la caja de los colores que yo les había dicho tenía este y otro, un azul o algo así. Así que la verdad, si apenas están empezando, como les decía ahorita, practiquen y practiquen, van a ver que cada vez los dibujos van a quedar mucho mejores. Al principio a uno no le va a quedar perfecto un dibujo, de hecho a uno a veces le cuesta mucho porque hay unas poses que son muy particulares y a veces uno, para poder encuadrar la pose de la figura en particular, cuesta. Entonces uno a veces también tiende a tener problemas al momento de hacer algún tipo de poses. Entonces es cuestión de siempre practicar. Al principio uno le va a quedar una forma no tan bien hecha, después vuelve a intentar y ya le queda un poco mejor. Entonces es cuestión de no frustrarse. Esto de dibujar es de mucha paciencia. Es increíble la paciencia que uno tiene que tener al dibujar. Un dibujo de esos tranquilamente, para uno colorearlo y hacerle todos los detalles, se puede demorar 3 horas. Pero vale la pena, o sea, vas a ver un trabajo bien hecho. Es importante dedicarle a los detalles, o sea, no por sacar un dibujo rápido, hacer eso como a lo que salga, no. O sea, tratar de, aunque tengas materiales sencillos, yo en este caso tengo materiales muy sencillos, aunque tengas materiales sencillos, tratar de darle a los detalles, a las sombras, digamos, a los trazos, todo tratar como de dar un buen orden de prioridad, porque pues es todo conforme un dibujo, tanto con los detalles más pequeños como las cejas, la boca, los trazos del pelo, todo eso le da un detalle grande al dibujo. Entonces siempre es como cuestión de dedicarle mucho tiempo a los detalles del dibujo, y ahí es donde se va todo el tiempo el dibujo, pero vale completamente la pena. Aquí estoy ya haciendo como la última parte, que es la de la chaqueta. Demora un poco porque pintar a veces con el color negro, tengo que aceptar que es un poco complicado, me parece a mí. Pues los otros colores tienden a ser un poco más fácil, no sé el negro porque se tiende a complicar tanto, pero a mí en lo personal el color negro a veces me cuesta un poco como manejarlo, no sé por qué. Tengo que practicar más con ese color negro. Tengo pensado también como dibujar algunos personajes más retros, lo que era por ejemplo el Trunks de la saga de Freezer, a ese Mecha Freezer, a Goku en la transformación de Super Saiyajin 1, pero así como la más clásica de todas. Me gustaban demasiado esos personajes, esos también me gustan mucho, pero esos personajes me mataban en serio. Y bueno, pues este particularmente porque me ha gustado mucho de toda la serie y esperaba pues verlo en la película, obviamente. Pero pues es muy brutal dibujar los personajes así, los antiguos, los que son así la vieja guardia. Y para no cansarlos pues ya con tanto con mis historias y con los consejos, finalmente lo que les decía pues es cuestión siempre como un poquito de paciencia, dedicación a los detalles, a los trazos, y tips como los que les había dicho ahorita para hacer los trazos, para generar las simetrías de los rostros. Y no hay que empezar a hacer con afán un dibujo, pues no es como que voy a ver lo que salga y ya, no. El dibujo se hace con paciencia y pues empieza a tomar en cuenta cada detalle. Y digamos que si uno apenas está empezando, uno hace los trazos lentamente, pero que queden simétricos, porque ya después con la agilidad ya se va a ver que uno va a hacer un dibujo más rápido, va a demorar menos tanto en colorearlo como en generar el boceto, en delinearlo y en colorearlo. Pero siempre pues vale la pena. Este dibujo es más bien sencillo y pues era de unos con los que quería empezar, y pues obviamente espero traer muchos más al canal. Pero entonces, si quieren por ejemplo empezar a dibujar, esta es una muy buena opción para empezar a dibujar. Es un dibujo que, como no tiene una pose extraña, encuadra muy fácilmente. Es un encuadre de plano frontal pues relativamente sencillo para uno pues empezar a dibujarlo, y lo recomiendo bastante. Y ya, espero que este video les haya gustado mucho. Pues acá todavía van a quedar algunos detalles por cuadrar. Solamente pues como que decidí dibujar esa parte y no terminar pues el cuerpo completo, pero si ustedes quieren pueden hacerlo de una manera vertical pues en la hoja y hacerlo de cuerpo completo, es su elección. Les pido que se suscriban al canal, activen la campana de notificaciones y comenten qué tal les parece este dibujo o cuál les gustaría a ustedes que dibujara.
que trajera para el canal. Va a tratar de siempre generar como una historia, porque yo tengo mucha historia a partir de los dibujos. Entonces me gustaría pues siempre como hacer algo diferente y generar una historia mientras que ustedes van viendo cómo hacer pues el dibujo. Y pues nada, nos veremos en un próximo video. Chaito.